Capítulo 1. Llenar la solicitud, aseguramiento y entrega de la póliza. En este capítulo, exploraremos el proceso de aseguramiento y la formalización de un contrato de seguro. Analizaremos cómo se completa la solicitud, la entrega de la póliza al cliente, los componentes de una aplicación, el papel del agente sobre el terreno y el procedimiento de suscripción de la compañía. También abordaremos otros conceptos y definiciones esenciales para comprender mejor la licencia de seguro de cara al examen estatal. ¿Qué es un seguro? Un seguro es lo que las personas o empresas adquieren para transferir el riesgo de pérdida a una compañía de seguros, la cual distribuye este riesgo entre todos los asegurados. Con el dinero de los demás asegurados, se indemniza a quien pueda sufrir una pérdida. Esto significa que el seguro nos protege de una pérdida económica, pero no se compra para transferir la responsabilidad de esa pérdida. Esto aplica a todos los tipos de seguros, ya sea de casa, automóvil, salud o vida. No se compra un seguro después de que ocurre la pérdida, ni después de un choque de auto, ni cuando una casa se ha quemado, ni cuando alguien ya está enfermo, ni para una vida que ya se perdió. Si no existiera el seguro, la persona tendría que afrontar sola la pérdida financiera de su bolsillo. Resumiendo, el seguro es la transferencia de riesgo que se distribuye entre todos los asegurados y nos protege de pérdidas. Compañía de seguro, aseguradora o principal. Son las formas de nombrar a la entidad que vende los seguros. Suscriptor, persona que trabaja en el departamento de suscripción de la compañía aseguradora, encargada de revisar, valorar, seleccionar y calificar los datos de las solicitudes enviadas por el agente. Es quien decide denegar o aceptar la cobertura del cliente y quien emite la póliza una vez aprobada. Agente, suscriptor de campo, productor o asegurador de campo. Es la persona que representa a la compañía, solicita la venta y se reúne con el cliente para llenar la solicitud. Responsabilidades del agente. Ayudar a prevenir la selección adversa. Solicitar apropiadamente a los aspirantes. Completar la solicitud. Obtener las firmas requeridas. Cobrar la prima inicial. Emitir el recibo y entregar la póliza. Tengan en cuenta que el agente no emite la póliza. Es la compañía mediante el suscriptor quien emite y formaliza el contrato. Aplicante, aspirante, asegurado propuesto o posible asegurado. Es quien llena la solicitud con el agente. Es quien quiere comprar un seguro. La prima de seguro de vida. Es la cantidad que se paga periódicamente a una aseguradora para que, en caso de fallecimiento del asegurado, se entregue una suma de dinero a los beneficiarios designados. Beneficio por muerte. Cobertura, suma asegurada. Se refiere a la cantidad de dinero que la compañía paga al beneficiario cuando el asegurado fallece. Dueño o titular del contrato, asegurado y beneficiario. El dueño o titular del contrato es la persona que compra un seguro. En este caso, el aspirante se convierte en titular tras adquirir la póliza. Asegurado. Es la persona que está cubierta por un seguro de vida y en caso de fallecer, la compañía aseguradora paga un monto determinado como beneficio por muerte. Beneficiario. Es la persona designada por el titular para recibir los ingresos del beneficio en caso de que el asegurado fallezca. Propiedad de tercero. En seguros de vida se refiere a una situación en la que una persona, el propietario de la póliza, posee una póliza de seguro de vida en la que otra persona es la asegurada. En este caso, el propietario de la póliza es responsable de pagar las primas y tiene control sobre la póliza. Sin embargo, la persona a favor de la cual la compañía paga el beneficio es el asegurado, cuya vida está cubierta por el seguro, y no el titular de la póliza. Ejemplo,
Carlos toma un seguro de vida sobre María, quien es una buena parte de la fuente de ingresos de la familia. Él es el propietario y beneficiario de la póliza. Este seguro podría apoyar a Carlos financieramente tras la pérdida de los ingresos de María, cubriendo gastos como la hipoteca, educación de los hijos o los costos diarios mientras se reorganiza económicamente. Elementos de un contrato legal. Para ser respaldado por la ley, un contrato debe contar con 4 elementos fundamentales: acuerdo de oferta y aceptación, consideración, partes competentes y propósito legal. Acuerdo de oferta y aceptación. Debe existir una oferta definitiva por parte de uno de los involucrados, y esta oferta debe ser aceptada en sus términos exactos por la otra parte. En los seguros de vida o salud, la oferta generalmente la realiza el solicitante al someter o completar la solicitud. La aceptación se produce cuando la compañía, a través del suscriptor, aprueba la solicitud o la cobertura. Consideración o contraprestación. La consideración se refiere a un elemento crucial en cualquier contrato, incluidos los seguros, consistente en la necesidad de que ambas partes aporten algo de valor para validar el acuerdo. En el caso de los asegurados, la consideración incluye el pago de la prima y las declaraciones de salud realizadas en la solicitud. Por parte del asegurador, la consideración consiste en el compromiso de efectuar el pago cuando ocurre una pérdida. Si alguna de las partes no proporciona consideración, entonces el contrato podría ser considerado no vinculante y carecer de efecto legal. Partes competentes. Este término indica que todas las partes en un acuerdo deben tener la capacidad legal para celebrar contratos. Esto significa que deben ser mayores de edad, mentalmente aptas para entender el contrato, y no deben estar bajo la influencia de drogas o alcohol. La capacidad de formar parte de un contrato generalmente no se ve afectada por situaciones específicas, como estar cumpliendo una condena por delito. Esto implica que, incluso si alguien está en prisión, aún puede ser legalmente capaz de celebrar contratos. Propósito legal. El contrato no debe estar en contra de la política pública y debe ser legal. Para que adquiera la validez legal de una póliza de seguro de vida, es necesario que exista un interés asegurable y el consentimiento de ambas partes. De no ser así, se considerará nulo e inaplicable. Elementos de un contrato legal. Resumen. Acuerdo de oferta y aceptación. Debe existir una oferta definitiva por parte de uno de los involucrados, y esta oferta debe ser aceptada en sus términos exactos por la otra parte. La oferta generalmente la realiza el solicitante al someter o completar la solicitud. La aceptación se produce cuando la compañía aprueba la cobertura. Consideración o contraprestación es el intercambio de valor que cada parte le da a la otra. En el caso de los asegurados, incluye el pago de la prima y las declaraciones de salud realizadas en la solicitud. Por parte del asegurador, consiste en el compromiso de efectuar el pago cuando ocurre una pérdida. Partes competentes. Todas las partes en un acuerdo deben tener la capacidad legal para celebrar contratos. Deben ser mayores de edad, mentalmente aptas para entender el contrato y no deben estar bajo la influencia de drogas o alcohol. Implica que, incluso si alguien está cumpliendo una condena por delito, aún puede ser legalmente capaz de celebrar contratos. Propósito legal. El contrato no debe estar en contra de la política pública y debe ser legal. Características que distinguen un contrato de seguro: contrato de adhesión, aleatorio, unilateral y contrato condicional. Contrato de adhesión. Un contrato de seguro es elaborado por una de las partes, el asegurador o compañía, y aceptado o rechazado por la otra, el asegurado o cliente. Las pólizas de seguro no se negocian.
todas las compañías tienen términos y condiciones preestablecidos que el asegurado debe aceptar si desea ser cubierto. Esto implica que el contrato se ofrece en una base de tómelo o déjelo por parte del asegurador. Si después de emitido el contrato surgieran ambigüedades o problemas con respecto a las reglas o condiciones del mismo, y considerando que el cliente no participó en su elaboración, sino que simplemente aceptó sus términos, cualquier disputa se resolverá a favor del cliente. Contrato aleatorio. Un contrato de seguro se considera aleatorio debido a que el intercambio económico involucra cantidades o valores desiguales. Específicamente, la prima pagada por el asegurado suele ser menor comparada con la suma que el asegurador podría llegar a desembolsar en caso de que ocurra la pérdida estipulada. Contrato unilateral. Un contrato unilateral se refiere a que solo una de las partes está jurídica y legalmente obligada a cumplir con sus compromisos, en este caso, la compañía de seguros. Mientras el cliente continúe pagando la póliza, la aseguradora está obligada a prestar su servicio y a pagar en caso de un reclamo. Sin embargo, el asegurado puede terminar su contrato cuando lo desee o buscar otra aseguradora, ya que no está obligado a permanecer con la compañía si no lo desea. Contrato condicional. Como indica el nombre, un contrato condicional exige que ciertas condiciones sean cumplidas, tanto por el dueño de la póliza como por la compañía para que el contrato se ejecute. Por ejemplo, el asegurado debe pagar la prima y proporcionar prueba de la pérdida para que el asegurador cubra una demanda de reclamo. Características que distinguen un contrato de seguro. Resumen. Contrato de adhesión. Un contrato de seguro es elaborado por el asegurador y aceptado o rechazado por el cliente. Las pólizas de seguro no se negocian. Esto implica que el contrato se ofrece en una base de tómelo o déjelo por parte del asegurador. Si después de emitido el contrato surgieran ambigüedades con respecto a los términos del mismo, cualquier disputa se resolverá a favor del cliente. Contrato aleatorio. Un contrato de seguro tiene un intercambio económico con cantidades o valores desiguales. La prima pagada por el asegurado es menor comparada con la suma que la compañía llegará a desembolsar en caso de que ocurra la pérdida estipulada. Contrato unilateral. Solo una de las partes está jurídica y legalmente obligada a cumplir con sus compromisos. En este caso, la compañía de seguros. El asegurado puede terminar su contrato cuando lo desee, ya que no está obligado a permanecer con la compañía si no lo desea. Contrato condicional. Un contrato condicional exige que ciertas condiciones sean cumplidas tanto por el dueño de la póliza como por la compañía para que el contrato se ejecute. El asegurado debe pagar la prima y proporcionar prueba de la pérdida para que el asegurador cubra una demanda de reclamo. Representaciones y garantías. Representaciones. En este contexto, una representación es una declaración hecha por el solicitante de una póliza de seguro basada en lo que él o ella considera verdadero según su propio conocimiento y entendimiento en ese momento. Esto significa que el solicitante no está garantizando que la información proporcionada sea absolutamente cierta, sino que está asegurando que es correcta según su mejor conocimiento y creencia. Imagina que una persona solicita una póliza de seguro de vida. Durante el proceso de solicitud, debe completar un formulario en el que se le pregunta sobre su historial médico. En particular, se le pregunta si ha tenido alguna enfermedad cardíaca en los últimos 5 años. Según su entendimiento y creyendo que no tiene una enfermedad cardíaca, esta persona responde no a esa pregunta en el formulario. Esta respuesta es una representación. Ha respondido según su mejor conocimiento y creencia, sin intentar engañar a la aseguradora. Sin embargo, podría resultar positivo en una enfermedad cardíaca después de un examen médico. Las malas declaraciones,
cuando son intencionales y materiales, se consideran un fraude. Por ejemplo, si se descubre que el cliente sí estaba siendo atendido por un médico y negó padecer una enfermedad de la que sí tenía conciencia. Garantías. Una garantía es una estipulación o acuerdo dentro del contrato entre la compañía y el cliente. Constituye una declaración absolutamente veraz, garantizada como tal en el contrato, y su veracidad es fundamental para la validez de la póliza de seguro. En caso de incumplimiento, el contrato podría anularse y la prima devuelta. Por ejemplo, en una póliza de vida, las garantías se refieren a ciertas representaciones que son especialmente importantes para el riesgo asegurado, como por ejemplo, la declaración de que el asegurado no fuma. Si el asegurado afirma, en el momento de solicitar la póliza, que no fuma, y posteriormente se descubre que fuma regularmente, esto constituiría un incumplimiento de la garantía. Conclusión. Las representaciones son declaraciones que se consideran verdaderas según el mejor conocimiento de una persona, pero no están garantizadas como verdades. La garantía es una declaración absolutamente verdadera, garantizada como tal en el contrato, de la cual depende la validez de la póliza de seguro. Las declaraciones de los clientes en la solicitud son representaciones y no garantías. Sin embargo, si un cliente comete fraude, ocultando información o mintiendo en la solicitud, se considera que ha incumplido la garantía o el acuerdo. Completando la solicitud. La aplicación o solicitud es el medio por el cual un aspirante a comprar una póliza hace una oferta o petición a la compañía. En esta solicitud se incluirá la mayor cantidad de información sobre el aspirante, la cual será utilizada en el proceso de selección de riesgo para asegurarlo. Una solicitud debe estar compuesta por 3 partes. Parte 1. Información general. Contiene nombre, edad, ocupación, ingresos, género, estado civil y dirección. Parte 2. Información médica. Contiene datos de la salud actual del asegurado, el estado de salud de parientes con vida, si recientemente tuvo tratamiento médico o si estuvo hospitalizado. Parte 3. Informe del agente. Son observaciones que el agente pone en la solicitud referente al cliente, características de la venta e informes de su situación financiera y qué tiempo ha conocido al cliente. Requerimiento de firmas en la solicitud. El agente y el aspirante, que en la mayoría de los casos es un asegurado propuesto, deben firmar la aplicación para solicitar seguro. Si quien compra el seguro está adquiriéndolo para asegurar la vida de otra persona, entonces la solicitud será firmada por 3 personas: el agente, el futuro propietario y la persona asegurada. Cuando se trata de un adulto, padre o tutor legal, se realiza una excepción en cuanto a la firma del asegurado propuesto para el seguro sobre un menor de edad. Ten en cuenta que ni el beneficiario ni el suscriptor firman la aplicación. En muchos casos, el beneficiario no es consciente de que es beneficiario de una póliza de vida y el suscriptor revisa la solicitud una vez que le es enviada. Cambios en la solicitud. Si a la hora de llenar la solicitud existe algún error, se puede hacer todo lo siguiente: deshacerse de la aplicación y comenzar una nueva solicitud, rectificar la información o subrayar encima de la pregunta incorrecta, siempre poniendo las iniciales del cliente al lado. Los agentes nunca pueden corregir con tinta correctora, borrar o modificar ninguna información del seguro solicitado, ni poner sus iniciales en la corrección. Solicitudes incompletas y sus consecuencias. Toda pregunta sin respuesta en la solicitud debe ser respondida antes de publicar la póliza. Si no se hace así, el asegurador pierde el derecho de negar la cobertura, ya que carecerá de base lógica para hacerlo. Ejemplo: si una pregunta sobre una enfermedad no es respondida y el asegurado fallece a causa de esa misma enfermedad,
y se descubre que la padecía antes de la emisión de la póliza, la compañía debe pagar el reclamo de todos modos, ya que es responsabilidad de la compañía revisar la solicitud. Cobro de la prima inicial y emisión de recibo. La cobertura de un seguro de vida puede ser efectiva a partir de 3 momentos distintos, dependiendo de si el cliente realizó el primer pago de la prima el día que se formalizó la solicitud o si, después de ese día, se requiere que se someta a un examen médico. Si el cliente paga la prima inicial el día en que se emite la solicitud, el agente debe entregarle un recibo condicional o de prima. Este recibo estipula que la efectividad de la cobertura podría ser desde la fecha en que se realizó la solicitud, antes de que se apruebe la póliza. Sin embargo, si después de pagar la prima con la solicitud se requiere un examen médico para el cliente, la cobertura será efectiva el día del examen médico o el último evento que ocurra. Esto se aplicará a menos que la cobertura sea rechazada o no aprobada por motivos específicos o por la condición física del solicitante. Pongamos un ejemplo. Si el agente cobra la prima inicial y otorga un recibo condicional, y el aspirante fallece en esos días, el proceso de suscripción comienza y continúa de forma normal, como si el cliente aún estuviese vivo. Si la compañía aprueba la cobertura, los o el beneficiario del aspirante recibe los beneficios de la póliza. Si el asegurador determina que el aspirante no era un riesgo asegurable y cancela la cobertura, el aspirante nunca estuvo cubierto y el asegurador no paga el beneficio de la muerte pero devuelve la prima. En otro contexto, si la prima inicial no se paga con la solicitud, el agente deberá cobrarla al entregar la póliza, la cual no entrará en vigor hasta que se efectúe el pago. En caso de fallecimiento del futuro asegurado durante este periodo, la compañía no realizará ningún desembolso. Además, el asegurado debe proporcionar una declaración de buena salud firmada, confirmando que no ha habido cambios en su estado de salud, como lesiones o enfermedades, desde la fecha de la solicitud. Como resumen, si el cliente paga la prima inicial el mismo día que se emite la solicitud, el agente deberá entregarle un recibo condicional. La cobertura puede comenzar ese mismo día, o, si se requiere un examen médico posterior, el inicio de la cobertura se postergará hasta el día del examen médico, dependiendo de lo que ocurra último. Por otro lado, si la prima inicial no se paga con la solicitud, el agente cobrará la prima en el momento de entregar la póliza. Además, el asegurado debe proporcionar una declaración de buena salud para que la póliza entre en vigor en el momento de su entrega. Aseguramiento. El aseguramiento del cliente se basa en el proceso de suscripción. Suscripción. Este proceso implica la selección, clasificación, calificación y evaluación del riesgo, además del análisis de varios factores para determinar la aceptabilidad y la prima a pagar por los aspirantes a ser asegurados, tales como la salud, ocupación, edad y estilo de vida. Clasificación de riesgo. El proceso de suscripción determina la clasificación de riesgo del asegurado, basándose en su probabilidad de fallecimiento. La compañía aseguradora considera factores como la edad, el estado de salud, el historial médico, el estilo de vida y la ocupación del asegurado. Cada uno de estos elementos es crucial para evaluar el nivel de riesgo y para definir de manera más precisa las primas del seguro. Las clasificaciones de riesgo son subestándar o clasificado, estándar y preferido. Subestándar o clasificado. Esta es una de las 3 categorías que incluye a las personas con mayor riesgo de fallecer, ya sea por su edad avanzada, antecedentes patológicos personales o familiares, aptitudes físicas, costumbres arriesgadas u ocupación. A esta categoría se le cobra una prima más alta. Estándar representa el riesgo promedio y constituye, además, la mayor parte de los individuos del mismo rango de edades, con hábitos y costumbres de vida similares. Paga una prima más baja que el riesgo subestándar. Preferido.
Es la categoría que incluye a las personas con menores probabilidades de morir según su edad, estilo de vida o condición física. Estos aspirantes, por lo general, poseen una buena condición física, una edad relativamente joven y hábitos de vida superiores. De las tres categorías, esta es la que paga la prima más baja. Interés asegurable. Para comprar una póliza de seguro para terceros, el comprador debe demostrar un posible riesgo de pérdida económica si la persona que se pretende asegurar fallece o enferma. A esto se le conoce como interés asegurable, el cual debe estar presente al momento de llenar la solicitud de la póliza. Si el comprador no puede probar un interés asegurable sobre la persona a asegurar, la póliza no puede ser vendida. Por ejemplo, si un posible comprador de un seguro de vida o salud, en el momento de la solicitud, le explica a la gente que pretende comprar un seguro sobre la vida de su vecino solo por afinidad, y no puede demostrar que si fallece o enferma, sufriría alguna pérdida económica directa, entonces no podrá legítimamente comprar una póliza para asegurar a su vecino. Ejemplos de interés asegurable en pólizas de terceros. Asegurando la vida de un familiar. Asegurando la vida de un socio de negocio o de un empleado clave. Asegurando a alguien que tiene una obligación financiera con ellos. Por ejemplo, alguien que le debe una suma importante de dinero. Tengan en cuenta que a los beneficiarios no se les requiere interés asegurable. La vida del beneficiario no es la que está asegurada, y el dueño del contrato no tiene que mostrar un interés asegurable sobre el beneficiario ni al contrario. Ley de informes imparciales de crédito. Esta ley establece los procedimientos que las agencias de divulgación de crédito deberán seguir para garantizar que los datos sean confidenciales. Regula toda la información de los consumidores de seguros y los protege contra la circulación de información personal y financiera que sea inexacta u obsoleta. Según esta ley, si a un cliente se le niega una póliza de seguro, tiene derecho a saber la fuente del informe utilizado para tomar esa decisión, el motivo específico de la negativa y la información que causó la declinación. Si el agente incumple esta ley o comete fraude en el proceso de investigación, será multado con $2,500. En caso de reincidencia, la multa asciende a $5,000 y además conlleva la suspensión de la licencia. Informes utilizados en el proceso de suscripción. Informes del consumidor e informes investigativos del consumidor. Informe del consumidor. Después de que el cliente completa una solicitud y autoriza la verificación de su historial crediticio y otros antecedentes, el agente envía la solicitud, que incluye el informe del agente, al departamento de suscripción. Este departamento es responsable de elaborar el informe del consumidor, recopilando información a través de agencias de informes crediticios sobre deudas, hipotecas e historial de crédito. Informes investigativos del consumidor o de inspección. Si se detecta la necesidad de información adicional o se identifican áreas que requieren una evaluación más profunda, como el historial médico, un estilo de vida de alto riesgo o sospechas de fraude, el departamento de suscripción solicita un informe investigativo. Este informe es realizado por una agencia especializada que recopila información mediante entrevistas a amigos, vecinos y asociados, verificaciones de antecedentes, consultas a registros públicos y observaciones directas. Para poder realizar este informe, se debe notificar por escrito al cliente dentro de los 3 días siguientes a la solicitud del informe. El consumidor debe ser informado sobre su derecho a solicitar información adicional. El asegurador o la agencia de divulgación deben responder a la solicitud de información adicional del consumidor dentro de 5 días. Buró o Agencia de Información Médica, MIB. El MIB
es una organización comercial sin fines de lucro, creada por diversas compañías de seguros de vida y salud. Procesa información adversa de salud de personas aseguradas con diferentes compañías. Las compañías utilizan esta información de otros aseguradores sobre un nuevo asegurado potencial con el objetivo de evitar el fraude y protegerse contra personas de alto riesgo. VIH, SIDA. Las compañías aseguradoras están autorizadas a pedir la prueba del VIH, especialmente si la cantidad de cobertura solicitada por el aspirante es muy grande o si desea aumentar los beneficios. Las compañías de seguro de vida pueden rechazar a un cliente por tener la enfermedad. Se debe notificar al aspirante el día de la solicitud, y el aspirante debe dar su consentimiento para la prueba a la que se va a someter. Seguros de vida iniciados por desconocidos, STOLI, y por inversionistas, IOLI. Seguro de vida iniciado por desconocido, STOLI. El STOLI es una práctica donde un tercero, sin relación personal o económica con el asegurado, toma una póliza de seguro de vida sobre esa persona. Seguro de vida iniciado por inversionistas, IOLI. El IOLI es una variante del STOLI, donde inversionistas adquieren pólizas de seguro de vida de individuos generalmente mayores o enfermos, buscando beneficiarse económicamente al fallecer el asegurado. En ambas, el extraño o los inversionistas pagan las primas del seguro y reciben el beneficio al fallecer el asegurado. Estas prácticas son ilegales, ya que no existe un interés asegurable, violando el principio de interés asegurable. Entrega de la póliza. Una vez que la empresa emite la póliza tras concluir la suscripción, el agente debe entregarla personalmente para explicar al cliente los aspectos del contrato, incluyendo disposiciones, anexos y exclusiones. Si la póliza se envía por correo al propietario, una vez que el asegurador pierde el control de la póliza al enviarla, esta se considera legalmente entregada. Documentos que se entregan junto a la póliza. Guía del comprador. Resumen de póliza. Ilustraciones. Guía del comprador. El objetivo de entregar la guía del comprador junto a la póliza de seguro de vida es asegurar que el comprador tenga una comprensión completa y detallada de lo que está adquiriendo en el momento de la compra final. Actúa como una herramienta para que el cliente compare su contrato con otros productos de forma general en cuanto a cobertura y precios, y lo ayude en la toma de decisiones. Resumen de la póliza. En el resumen de la póliza se encuentra la información específica de la póliza. En este deben estar lo que paga el cliente en primas, lo que paga la compañía en caso de reclamo, los anexos y la fecha en que se preparó el resumen, así como el nombre completo y la dirección de la oficina principal. Ilustraciones. Las ilustraciones son representaciones que brindan una visión detallada y comprensible del desempeño esperado, pero no garantizado, de una póliza de seguro de vida. Muestran cómo la póliza puede evolucionar bajo diferentes condiciones y cuáles son los costos y beneficios esperados a lo largo del tiempo. En las ilustraciones se debe definir claramente entre montos garantizados y proyectados, e indicar de forma precisa que una ilustración no es una parte del contrato. También es importante reconocer los valores que no son garantizados. Ley USA Patriot y reglas contra el lavado de dinero. Esta ley fue creada el 1 de septiembre del 2001 para prevenir y luchar contra actividades terroristas y el lavado de dinero. Reglas para informes de actividades sospechosas, SAR. Las reglas del SAR está diseñada de forma tal que detecten cualquier sospecha de lavado de dinero, financiamiento de actividades ilegales, depósitos, extracciones, transferencias bancarias u otros negocios que superen el monto de los $5,000.